Para ello vamos a convocar al ingeniero Mariano Bulos, que es gerente de Departamento de Biotecnología, porque nos van a presentar a quién será el disertante. ¿Dónde está el...? ¿Cómo le va? Acá viene. Adelante, por favor, para que nos presente al especialista en la temática que estábamos abordando. Buenas tardes. Yo soy Rodrigo Bosch, Mariano Bulos es él, es el especialista y es licenciado en biotecnología. La verdad que la presentación del doctor Giuliano ha sido más que dura y esclarecedora, nada muy distinto a lo que estamos viendo. Para nosotros estar acá, delante de ustedes, es una oportunidad muy grande de transferir algún conocimiento de lo que tenemos y por eso le agradecemos a Daniel y a Beto que nos dieran esa posibilidad. La temática de maíz y la resistencia a cogollero creo que lo definí hace 2 años como airbags con distintos agujeritos y lamentablemente tengo la satisfacción de que lo que veíamos en el campo, que era una cosa explosiva, la ciencia a través del trabajo como el doctor Giuliano nos muestran que es así. Hoy tal vez es una redundancia en este congreso de monitoreo, el maíz sin monitorear no se puede hacer más bajo ninguna tecnología, ni HX ni MG. Ya hoy Triple Pro ha demostrado sus problemáticas, no solo en Brasil, aquí en Argentina también hay sectores donde están con 2 y 3 aplicaciones. Y hoy Viptera parece ser la mejor herramienta, tanto aquí como vemos en Brasil, pero coincidimos que es la menos expuesta. Si yo les cuento la experiencia que teníamos en el 2007, cuando veíamos HX, parecía que era magia. Y vimos las escalas que en 5 o 6 años se pierde la magia. ¿Qué tengo bueno para contar desde Nidera? Es que hoy contamos con Triple Pro en nuestros materiales, en algunos de ellos, y que también contamos con Viptera. Pese a la trágica situación que estamos analizando y viendo hacia adelante, hoy estamos saliendo con esas 2 tecnologías que aportan a nuestro germoplasma una protección mejor de insectos. Pero cuando hablábamos con Beto y pensábamos en una agricultura de acá a 5 años, donde vemos que las malezas resistentes nos están ensuciando el juego, donde vemos que los insectos nos están ensuciando mucho el juego, y no vemos en lo que es moléculas nada en el mediano plazo, la situación era bastante compleja. Entonces, de una charla con Beto le digo, mira, también hay otra área, que es el área de la genomia, que es el área de los marcadores moleculares, que nada tiene que ver con la transgenia y nada tiene que ver con las moléculas de insecticidas. Y eso es lo que, de alguna manera, es lo que queremos que Mariano, que es el gerente del programa nuestro de biotecnología, les cuente cómo estamos trabajando y qué otro camino estamos intentando encontrar para solucionar los problemas que hay. Muchas gracias. Bueno, gracias Rodrigo por la presentación. Agradezco la invitación y poder estar acá para contarles un poco la otra pata de todo lo que vimos hasta hoy. Hoy ayer hemos escuchado mucho los problemas, los cuales todos conocemos y se han hecho carne en el agro. Conocemos partes de las soluciones, algunas herramientas tecnológicas que venimos usando hace algunos años, y yo les vengo a contar otra parte que tiene que ver con la genética. Cuando yo entré a la compañía hace más de 15 años, claramente Nidera era una compañía de genética, y cuando hablamos de genética hablamos de germoplasma y de mejoramiento convencional. En esos años empezaba a ser la transgénesis una de las posibles soluciones a un montón de problemas, y un poco la presentación de Giuliano me da el pie para dar otro enfoque a lo que ha ido pasando y cómo realmente la genética vuelve a tomar fuerza e impulso frente a algunas herramientas que, como dicen todos, no resultaron ser mágicas, ¿no? Todos sabíamos que en algún momento la presión de selección iba a ser alta y las cosas iban a empezar a moverse. Esto es solamente para que tengan una idea de cómo nos organizamos dentro de la compañía. El departamento de biotecnología en realidad es un departamento que es el primer ingreso de conocimiento. Hoy se habló bastante también de conocimiento y somos nosotros los encargados de analizar no solo lo que pasa acá a nivel de investigación nacional y lo que hacemos nosotros, sino también alrededor del mundo.
trasladar eso un poco al primer contacto con los programas de mejoramiento, que son los que realmente hacen y hacen las variedades que llegan a ustedes. Y después tiene un largo camino a través de todo lo que es evaluaciones y finalmente la parte comercial que es la persona que ustedes se enfrentan a campo para terminar de concretar alguna venta y alguna prueba de un nuevo material. Transgénicos. Claramente, cuando en el año 94-95 empezaron a aparecer ya las primeras variedades de soja RR a campo, todo el mundo se maravilló y todo el mundo vio que había ahí una gran posibilidad. Y lo mismo pasó con las primeras llegadas de los eventos transgénicos en maíz, los genes BT, y que por supuesto impedían de alguna manera el ingreso de un montón de insectos que eran un impedimento en aquel momento para la producción en ciertas regiones, y fue visto como la solución, ¿no es cierto? Lo que nos demostró la historia de estos 10 años es que es una solución, es una herramienta, pero que no es la única, y prácticamente hoy hablamos de hacer mejoramiento con transgénicos, es decir, seguir con el proceso continuo de búsqueda de nuevas proteínas para poder seguir usando esto como herramienta. Otra tecnología que nosotros utilizamos durante muchos años dentro de Nidera, en particular para el desarrollo de nuevos caracteres, esta no es un área girasolera, acá deberíamos haber buscado un mutante contra los pájaros, pero no fue posible todavía. Lo que encontramos nosotros fue un mutante para un herbicida, que es el Clear Sol Plus. Dentro de nuestro departamento se desarrolló una tecnología junto con BAF, donde a través de un mutante logramos resistencia a esta familia de herbicidas y un producto tecnológico. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que dice Rodrigo cuando habla de genómica? Rodrigo lo que habla es una herramienta que es totalmente distinta. Y durante todos estos años que vivimos la época de la transgénesis y la época de la mutagénesis, atrás de base se desarrolló una tecnología que no existía y que realmente ha sido revolucionaria, que es si ustedes piensan desde la aparición de la manufactura artesanal de cualquier tipo de producto hasta llegar a la producción industrial a través de automatizaciones, tal vez pasaron en nuestra historia unos 500 años. Cuando uno piensa en la biología y en las tecnologías biológicas y los métodos de análisis que tenemos, del año 80 a hoy, la revolución ha sido impresionante. Tan impresionante fue que desplazó de alguna manera el crecimiento que venía teniendo la informática, ¿sí? Algunos van a escuchar, o si no lo escucharon seguramente en los próximos años lo van a escuchar, que la capacidad de almacenamiento y los costos de almacenamiento informáticos se disminuían a la mitad cada más o menos un año. Hoy la generación de datos para genómica superó esa ecuación y hoy es lo más complicado hoy de hacer análisis genómicos es justamente la carga de datos por la gran cantidad de información que genera. Tal es así que en el año 2003 empezábamos con la secuenciación de genomas y llegamos, esto es una revisión hasta el año 2011, 2012, donde ya había unos 30.000 genomas secuenciados de un montón de especies, y hoy hablamos que estamos ya cerca de los 100.000 genomas secuenciados, y esto es algo que ya no tiene fin, y esto tiene que ver con costos, ¿sí? Hoy tenemos herramientas que nos permiten conocer información genética a una alta velocidad. Cuando yo entré en el laboratorio en aquella época, la información salía en el día a día y uno la analizaba en el día a día, y probablemente lo primero que nos encontramos fueron herramientas como estas, donde uno iba y miraba manchitas en un gel, muchos de ellos tipo autorradiografía, revelados con radiación, ¿sí? Era todo un proceso muy artesanal para obtener algún dato. Los próximos 10 años nos vieron viendo picos de electroferogramas que salían de secuenciadores automáticos y donde podíamos leer nuestros análisis, y hoy por hoy toda la lectura que hacemos de análisis tiene que ver ya con un sistema lumínico donde no leemos, donde todo va a bases de datos de manera directa, y eso hace que el trabajo manual se haya reducido enormemente y con eso los costos y la velocidad. Esto es solamente para que se den una idea. Los primeros trabajos que hicimos nosotros en manchojo de rana en soja, generábamos mapas donde estaban los genes de resistencia y los marcadores asociados que nos permiten seguir o traquear esos genes de resistencia. Después empezaron a venir ya mapas más complejos, mapas mixtos, saturados con marcadores de más de un mapa que nos permitía combinar gran cantidad de información, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es lo que se llama un Genome Browser, donde nosotros directamente podemos entrar y podemos analizar la secuencia de cada gen.
Acá lo que se sigue es el mismo marcador molecular que está ahí, que es el SAT244, un microsatélite en soja, que ahí lo volvemos a ver, pero ya sabemos exactamente qué genes se están expresando alrededor de ese marcador molecular y quiénes son los genes encargados de producir la resistencia esta esperada. Con lo cual, el progreso en 15, 20 años fue exponencial, así mismo como se rompen las resistencias, también se genera conocimiento. Hoy cuando un mejorador va al campo, que antes iba y veía una planta y decía, bueno, yo tengo todos estos tipos de planta, eso hoy en cierta forma se terminó, ¿no es cierto? Hoy lo que tenemos es información de todas las plantas que tenemos en el campo. Esto es un análisis básicamente de diversidad genética, donde en colores se ven distintos tipos de germoplasmas de soja con distintas introducciones de genes, y son las herramientas nuevas que el mejorador usa para diseñar nuevas variedades a futuro. Lo que les quiero contar o tratar de transmitir es un mensaje que no es, conocemos la realidad de lo que está pasando alrededor con un montón de situaciones de malezas, de insectos y demás, pero también hay una parte positiva que es todo el conocimiento que generamos y la velocidad a la cual podemos avanzar hoy en mejoramiento, que no era la misma que hace 10 o 15 años. Cuando nosotros identificamos algo útil, algo que tiene lógica desde el punto de vista de la fitopatología, con todos los ensayos que realizamos tanto a campo como en condiciones de invernáculo, para poder detectar materiales resistentes a fusarium en maíz o trigo, o en el caso de soja esto es cancro, en el caso de girasol esto es roya, lo que hacemos es generar marcadores para no tener que seguir mirando ese carácter a campo o en un invernáculo, que realmente es muy laborioso, sino que poder, a través del análisis de un marcador molecular, de una muestra de ADN que yo tomo de esas plantas, poder decirle al mejorador cuáles son las variedades que tiene que seguir avanzando y cuáles directamente descartar. Todo esto, como les contaba, pasó a ser, nosotros en Niguero hoy tenemos 2 laboratorios que realizan este tipo de análisis, uno en Brasil, en Uberlândia, y otro en Venado Tuerto, que por supuesto los invito a visitar, porque realmente creo que es algo interesante para ver, más que para contarles acá. Pero hoy tenemos un sistema que está totalmente automatizado y que hoy estamos corriendo, esto ya es un dato ahí de proyección, pero estamos corriendo alrededor de 1 millón de muestras por año, donde se saca ADN de las plantas, donde se analizan los genes que tienen, y esto es solamente el caso particular de soja, ¿sí? Y pasa por todo un sistema de automatización donde las muestras son analizadas de manera casi automática para obtener este tipo de análisis. Ahora vamos un poquito a las preocupaciones un poco más mundanas y más del día a día que tienen ustedes, que una de ellas es resistencia a insectos. Como les contaba Rodrigo, nosotros trabajamos en diferentes patógenos, en el caso de soja, mancho ojo de rana, nematodo de la galla, nematodo del quiste, muerte súbita, cancro y resistencia a insectos. Además de en fusarium, manejar problemas como fusarium, tizón, roya, además de las tolerancias herbicidas y, por supuesto, agregando a esto la complejidad de distintos tipos de transgenes que vamos agregando a nuestro germoplasma. Hoy todo esto es parte de nuestra investigación dentro de la compañía, algunas cosas con investigación propia y algunas cosas que licenciamos a otras compañías e introducimos en nuestro germoplasma. Ahora, yo lo que les quiero dar es 2 ejemplos, en realidad es un ejemplo que es resistencia a insectos y una pequeña cosita de resistencia o tolerancia a herbicidas, solamente como una mención de parte de lo que se está trabajando hoy. Resistencia a insectos, les voy a contar solamente un caso de un gen que es nativo, que se encuentra en una variedad de tipo landrace, eso es una variedad antigua de soja, que lo que produce es una mejora con el comportamiento frente a insectos, y es un gen que además puede ser usado de varias maneras. Un poco la historia de esto viene de los años 90 en Georgia, en Estados Unidos, donde se descubrió que había una variedad de esta API que producía este tipo de comportamiento frente a los insectos. Y esto es lo que uno llama anticenosis, es el efecto que le produce al insecto tener que elegir otro tipo de alimento, es decir, va a preferir una planta susceptible a una resistente a la hora de comer. Y después también había ensayos que tenían que ver con antibiosis, que es cómo lo afecta a ese insecto el comer la planta. Uno no le da opción de comer otra cosa, y cuando el insecto come eso, le produce un efecto de reducción de tamaño, cambio de ciclo o cambio en la ovipostura. Yo les voy a hablar de uno de esos QTLs con mayor detalle, que es el QTL que se encontraba en uno de los cromosomas, el cromosoma 15, y que lo que llamó la atención de primer momento es que coincidía con un QTL que tenía que ver con la pubescencia de la soja. Ustedes saben que la pubescencia de la soja está dada por unos tricomas, que son unos pelitos muy finitos que tiene la hoja, y casualmente eso comapeaba, es decir, el gen responsable de un efecto que tenía que ver con resistencia a insectos comapeaba con la pubescencia.
Si uno mira ahí con un detalle, un tricoma es eso, ¿sí? Ese pelito, y ahí está el insecto intentando o empezando a mordisquear una de las sojas que ustedes acaban de plantar. Lo interesante es que la soja Glycine soja, que es el antecesor de la soja Glycine Max o la soja cultivada, tenía un tipo de pubescencia donde la punta era casi como un alfiler. Y cuando uno va a ver la soja cultivada tradicional, fíjense que la soja, los pelitos son de una manera completamente distinta, son muy suaves, y eso tiene que ver que durante el proceso de mejoramiento de soja, la soja en un momento fue un forraje. Y en aquel momento lo que se elegía como parte del mejoramiento era justamente que no pinchara o que no tuviera ese tipo de pelosidad en la hoja para ser más útil a nivel de forraje. La PI la Landrace, lo que tiene es un cambio importante en ese tipo de pilosidad y hace que cuando uno genere isolíneas de una variedad americana, en este caso donde uno ve con y sin la diferencia en la pilosidad, uno ve que en este caso los miligramos de insecto que uno colecta después de ese ensayo, donde lo único que uno le deja comer es esa soja, se reduce notoriamente, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno evalúa porcentaje de defoliación en ensayos de anticenosis, donde uno deja que el bicho elija, y obviamente lo que hace es elegir la planta que no tiene ese tipo de pilosidad y se va a comer otra cosa. Así, con lo cual, el QTL resultó de ser de muchísima importancia para poder manejar parte de esa resistencia. Ahora, no solo está ese QTL, cuando uno empieza a ver otras variedades antiguas con distintos... Cuando hablo de QTL, perdón, pero son cosas por ahí de la jerga, pero que está bueno que la sepan. Un QTL lo que tiene es una parte del genoma de un cromosoma donde sabemos que hay algún gen que está produciendo algo de manera cuantitativa, es decir, tiene un efecto que no es cualitativo en el comportamiento de las hojas, sino que tiene un efecto cuantitativo. Y cuando uno habla de QTL es que realmente todavía nos falta información para terminar de descubrir exactamente cuál es el gen, pero ya uno lo delimitó en una cierta región del cromosoma. Vamos a ver que hay otros. Ahí tenemos una variedad convencional, ¿sí? Que a través de los distintos días de ensayo el porcentaje de defoliación es alto, termina casi siendo del 70%. Estos son otros QTLs que en su momento se probaron y, como ven, no tienen demasiado efecto, es decir, disminuye pero de una manera no significativa el consumo de parte del insecto. Ahí aparece el QTL que tiene que ver con pubescencia, donde ya la diferencia es significativa en el porcentaje de defoliación. Cuando agrego otro QTL que tiene que ver con producción de flavonoides, o sea, este QTL es un gen que rompe la vía de producción de flavonoides en un punto y se empieza a acumular un compuesto que evidentemente al insecto no le gusta para nada y le produce inclusive algún daño a nivel digestivo. Entonces vemos que ahí otra vez nos encontramos con una diferencia significativa en el porcentaje de defoliación. Y vemos que además si apilamos esos QTLs o ponemos juntos esos dos genes dentro de la variedad, ya pasamos a niveles de defoliación casi menores al 30%, ¿sí? Entonces, acá hay uno que complementa a todos, que es muy interesante desde el punto de vista del efecto que produce, pero cuantos más genes yo le pido al mejorador que me ponga en conjunto una variedad, peor es la cara que me pone, ¿sí? Porque cada vez le cuesta un poco más generar ese tipo de materiales. Pero fíjense que con estos dos QTLs, que es algo que nosotros hoy manejamos de rutina dentro de la compañía, agregando y sacando genes, el efecto es muy importante. Ahí tienen algunos gráficos para que se imaginen algunas fotos de qué es lo que sucede con las plantas a medida que uno agrega esos QTLs. Y ven que el porcentaje de defoliación acá realmente ya es bajo, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora, además de eso, pensamos en los genes BT? Esto es Pseudoplusia, ¿sí? Que es uno de los insectos. Fíjense que el BT, otra vez, produce un efecto importante de reducción de tamaño, ¿sí? De antibiosis, donde uno pasa de 78 miligramos de insectos colectados post-experimento a 45, lo cual es muy bueno para esto. Pero que cuando uno pone estos dos QTL juntos, uno llega a 30 miligramos de insectos y que cuando uno logra poner los tres juntos, llega a 10 miligramos de insectos colectados post-experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Olvidémonos de las palabras raras, de QTLs, de genes al que no le gusta, pero lo interesante es que tenemos herramientas, ¿sí? Tenemos
herramientas en el mejoramiento convencional que nos ayudarían o que nos están ayudando, porque esto ya es un proceso que está iniciado y que variedades que están en camino dentro de la fase de producción, todavía seguramente falta un tiempo hasta que lo veamos en el mercado, pero son variedades que están en camino, donde uno combinando genes que existían en la soja antigua y que han ido saliendo en función de la etapa de mejoramiento inicial de la soja, ahora los podemos rescatar con todas estas herramientas moleculares y trasladar al cultivo, y parte del problema que hoy vimos, por ejemplo en soja, empezar a disminuirlo o por lo menos empezar a tener alternativas de manejo que solamente con los transgénicos no vamos a lograr. Ahora nada más que un extra que les quiero contar con respecto a herbicidas. Herbicidas también para nosotros es otro de los temas calientes en todo momento. En el caso de la soja venimos trabajando, esto no puse acá los nombres de los productos porque todavía están en un estado de investigación bastante primaria, pero lo que uno encuentra es que así como la soja tiene genes nativos que nos producen ciertas resistencias a insectos, la soja también nos esconde todavía un montón de genes que nos otorgan resistencias a herbicidas, y en el caso de los preemergentes, donde no es tan violento el primer contacto, nosotros tenemos variedades como esta, que son de mismo ciclo, son distintas tecnologías, pero en realidad básicamente lo que quería mostrarles es que es la misma base de germoplasma, donde a diferentes dosis de aplicación de distintos preemergentes, uno tiene este nivel de daño en algunas variedades y este nivel de daño en otra de las variedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente tenemos genes para seguir introduciendo en la soja por fuera de los transgénicos y lograr niveles de tolerancia a herbicidas nuevos, modernos, que interactúan con la soja de una manera mucho más eficiente que la que venimos viendo hasta hoy y seguramente beneficiando toda la situación que tenemos con malezas tolerantes. No es mucho más, es solo un poquito de lo que hacemos dentro de la compañía. Estos dos proyectos forman parte de un proyecto muy grande que tenemos junto con el programa de mejoramiento de soja. En este caso, para que ustedes se hagan una idea, son más o menos 40 los proyectos o los genes con los cuales trabajamos día a día. Por eso los invito en algún momento, si quieren conocer la compañía y el laboratorio, por supuesto serán bien recibidos allá y les podemos contar un poco más de lo que hacemos. Muchas gracias.